Vamos a meternos de lleno en una de las paradojas, yo diría, más alucinantes de la biología humana, los cuerpos cetónicos. Y es que son las dos caras de una misma moneda. Por un lado, un supercombustible, unas en la manga de la evolución para salvarnos. Pero por otro, si se dan las circunstancias equivocadas, pueden ser la causa de una emergencia médica, de las que no se olvidan. Esta frase lo clava, porque esto no es un juego de laboratorio, no es teoría. Es el día a día en la primera línea de la medicina, en urgencias, donde entender qué está pasando a nivel bioquímico es literalmente lo que puede marcar la diferencia entre un buen susto y un desenlace fatal. Para que veamos de qué va todo esto, vamos a empezar con un caso real, uno de esos que llegan a la puerta de urgencias. Entra un paciente y salta la alarma, se le ve muy mal, el equipo se activa de inmediato, pero las primeras pistas son como poco desconcertantes. El cuadro es bastante alarmante, la verdad. Esa respiración tan forzada es el cuerpo gritando, intentando corregir a la desesperada un desequilibrio ácido en la sangre. El dolor de barriga es tan brutal que podría pasar por una apendicitis. Y luego está eso, ese olor en el ambiente, dulzón, como afrutado. Y aquí está la pregunta del millón, la que nos va a dar la pista definitiva, porque ese olor no es una casualidad, para nada. Es la firma química de la acetona, y la acetona es uno de nuestros protagonistas de hoy, un cuerpo cetónico. Ya tenemos al sospechoso principal. Vale, vamos a dejar el caso en pausa un momento y a dar un paso atrás. Porque antes de ver a las cetonas como las malas de la película en urgencias, hay que entender que en realidad son unas heroínas evolutivas. No son un veneno, sino todo lo contrario. Son el plan B más inteligente que tiene nuestro cuerpo. Es que este es el kit de la cuestión. Nuestro cerebro consume una barbaridad de energía, pero tiene un problema, no sabe usar la grasa directamente. Así que cuando falta la glucosa, nuestro combustible principal, el hígado se pone en marcha, coge la grasa y la transforma en estas pequeñas moléculas, las cetonas. Ellas sí que pueden llegar al cerebro y mantenerlo funcionando. Es sencillamente un mecanismo de supervivencia brillante. Fijaos qué curioso cómo ha cambiado nuestra visión sobre ellas. A mediados del siglo XIX se veían como simple basura metabólica, un desecho tóxico. Pero llega el siglo XX y de repente se descubre que son una herramienta terapéutica potentísima, capaz de calmar las tormentas eléctricas de un cerebro con epilepsia. De basura a tratamiento. Vaya cambio, ¿eh? Entonces, ¿cómo se pone en marcha esta fábrica de cetonas? Pues el mecanismo es bastante directo y responde a una señal muy clara, la ausencia de insulina. Esto es una reacción en cadena, un efecto dominó. Si no hay insulina, el cuerpo entra en pánico y piensa que se está muriendo de hambre. Empieza a liberar grasa a lo bestia. El hígado intenta procesarla toda a una velocidad de vértigo y se satura. El producto de esa saturación, el acetil-CoA, ya no tiene a dónde ir, así que el hígado lo desvía para crear cetonas. Es un sistema de emergencia que se ha desbocado por completo. Y de todo este proceso salen tres compuestos distintos. Primero, el acetoacetato. Luego, la acetona, que es muy volátil, y por eso la olemos en el aliento. Pero el que de verdad nos importa en la clínica, el que medimos en la sangre para saber la gravedad del asunto, es el beta-hidroxibutirato. Ese es el indicador clave. Venga, volvemos a urgencias. Con todo esto en la cabeza, el equipo médico ya no está a ciegas. Ahora saben perfectamente qué tienen que buscar y sobre todo cómo medirlo para confirmar sus sospechas y valorar hasta qué punto la situación es grave. La primera herramienta es el anion gap, o hiato aniónico. Es un cálculo muy sencillo con los iones de la analítica que básicamente nos chiva si hay ácidos ocultos en la sangre. Si el resultado de esta resta es más alto de lo normal, como se ve aquí, bingo, significa que algo, en este caso los cetoácidos, está acidificando la sangre. Es la prueba del delito. Y ahora atención, porque esto es una de esas cosas que hay que saber sí o sí en la práctica. No todas las pruebas de cetonas valen lo mismo. La tira de orina solo detecta acetoacetato. ¿Y qué ocurre? Pues que durante el tratamiento el beta-hidroxibutirato se va convirtiendo en acetoacetato. El resultado es paradójico y muy peligroso. La tira de orina puede marcar cada vez más cetonas justo cuando el paciente está mejorando. Es una trampa en toda regla. Por eso, la única prueba fiable, la que hay que usar, es la de sangre, la acetonemia. Esto es una perla clínica brutal que nos da una idea de la magnitud del problema. La acidosis es tan agresiva que puede irritar el peritoneo y provocar lo que llamamos un abdomen agudo metabólico. La clave es que este dolor de apendicitis se cura sin pasar por quirófano, simplemente corrigiendo el problema metabólico de base. Impresionante, ¿verdad? Bueno, una vez que el diagnóstico de cetoacidosis diabética está confirmado, no hay tiempo que perder. El plan de rescate es muy claro y tiene tres pilares fundamentales que hay que seguir en un orden estricto para que todo salga bien. Lo primerísimo de todo, líquidos, suero a raudales. El paciente está seco, deshidratado. Lo segundo, la insulina. Es el interruptor que necesitamos para apagar la producción de cetonas.
Y tercero, y esto es absolutamente crítico, controlar y reponer el potasio, porque sus niveles se van a desplomar y eso es muy peligroso para el corazón. Y hablando del potasio, quédense con esta cifra. Este número es una línea roja. Un stop en toda regla que nos obliga a parar y pensar antes de seguir con el siguiente paso del tratamiento. Esta es probablemente una de las reglas de oro de las urgencias. Si el potasio está por debajo de 3,3, está terminantemente prohibido poner insulina. ¿Y por qué? Muy fácil. La insulina va a meter el poco potasio que queda en la sangre dentro de las células. El resultado sería una bajada todavía más brusca que podría provocar una rídula mortal. Así que la regla es, primero potasio, después insulina. Siempre. Y un último apunte, una trampa clínica moderna. Hay unos fármacos nuevos para la diabetes, los inhibidores SGLT2, que pueden provocar una cetoacidosis del libro, pero con el azúcar en sangre casi normal. Esto es un verdadero peligro, porque si solo se mira la glucosa, se nos puede pasar por alto una emergencia vital. Y con todo esto llegamos a la gran conclusión, a la distinción que es la clave de todo este asunto. Porque no es lo mismo, ni por asomo, estar en cetosis que tener cetoacidosis. La diferencia no es de grado, es abismal. Esta tabla lo deja clarísimo. La cetosis de un ayuno o de una dieta keto es un estado fisiológico, controlado. ¿Hay cetonas? Sí, pero a niveles moderados. Y el pH de la sangre ni se inmuta. Es una adaptación inteligente del cuerpo. La cetoacidosis, sin embargo, es el caos. Es una producción de cetonas descontrolada, masiva, por la falta de insulina, que inunda la sangre de ácido y pone en jaque la vida. Y cerramos con esta pregunta, que en el fondo resume todo el dilema. Tenemos un mecanismo de supervivencia potentísimo, casi un superpoder, pero que tiene un lado muy oscuro. Entender dónde está exactamente la línea que separa el beneficio del desastre no solo es algo fascinante a nivel científico, sino que, como hemos visto, es absolutamente vital en la práctica clínica.